Vamos a ver hoy la guía número 2 de tercer periodo. El tema que vamos a ver aquí es los óxidos. Bien, cuando nosotros hablamos de óxidos, el elemento principal es el oxígeno O2, que es este 2 es porque se encuentra en fórmula molecular y como el elemento está en estado libre, todo elemento en estado libre tiene un estado de oxidación 0. En esta clase vamos a ver lo que son los óxidos básicos. Entonces los óxidos básicos son aquellos que están formados por el metal más el elemento oxígeno. ¿Qué me va a dar? Me va a dar un óxido básico. Los óxidos básicos siempre van a ser con los metales. Vamos a hacer aquí ya los ejercicios. Voy a explicarles los que tengo en la guía. Número 2. Entonces comenzamos primero. Vamos a hacer un óxido básico con el elemento magnesio. Su símbolo es Mg. C. Entonces el magnesio lo vamos a unir con un elemento que es el oxígeno. Como el magnesio está solito, se encuentra libre, su número de oxidación es 0. El oxígeno se encuentra solito, su estado de oxidación es 0. Colocamos una flechita. La flechita quiere decir produce. Los elementos que se encuentran antes de la flecha se llaman reaccionantes. Aquí tengo un reaccionante y aquí tengo otro reaccionante. Produce. Entonces, para formar óxidos básicos, primero colocamos el elemento metal, en este caso el magnesio, y luego el oxígeno. Acordémonos en la guía anterior, el oxígeno siempre trabaja con 2 negativos. En la guía vimos también que el magnesio es un alcalino térreo y por lo tanto trabajan los alcalinos térreos, trabajan con 2 positivos. Pero si yo no sé que es un alcalino térreo, entonces yo tengo lo negativo. Para que me dé lo negativo, me va a dar 0. ¿Qué número coloco yo aquí? Pues voy a colocar un 2 positivo. Más 2 positivo menos 2 negativo me da 0. Entonces, en este caso, el magnesio trabaja con 2 positivos. Ahora digo, a 2 positivos le quito 2 negativos, me da 0. No tengo que invertir porque cuando no me da 0, los números los invierto en forma de X. El 2 del oxígeno pasa para el magnesio y el 2 del magnesio pasa para el oxígeno. Pero como en este caso me dio 0, entonces ya el ejercicio me quedó aquí, me quedó así. En la guía están explicadas todas las nomenclaturas, entonces aquí solamente digo, vamos a darle nombre en la nomenclatura primero común o tradicional. Para darle nombre en la nomenclatura común, sabemos que cuando presenta un solo número de oxidación, en este caso el magnesio, tiene solamente el número de oxidación 2. Entonces, en la nomenclatura común o tradicional se coloca la palabra óxido porque está presente el oxígeno. Te digo óxido. Ahí lo encuentran en la palabra de y el nombre del elemento. En este caso, el nombre del elemento es magnesio. Este se va a llamar óxido de magnesio. En la nomenclatura stop, vamos a darle nombre en las 3. Ya vemos que se coloca nomenclatura stop. Lo mismo se le coloca la palabra óxido, la palabra de y el número de oxidación en número romano. Se abre paréntesis y miramos en este caso el número de oxidación del metal. En este caso el metal es 2, entonces su número de oxidación en número romano va a ser 2 positivo porque se coloca el número de oxidación del metal. Entonces se va a llamar óxido de magnesio entre paréntesis 2. Ahora en la sistemática, en la nomenclatura sistemática, tenemos en cuenta la cantidad de oxígenos y la cantidad de elementos. Cuando es un solo oxígeno se recibe el nombre de monóxido. Si fueran 2, di o bióxido. Si fueran 3, trióxido y así sucesivamente. Vemos que aquí hay un 1
Cuando el elemento no está, se entiende que es 1, entonces tengo un oxígeno. Entonces en la sistemática, cuando hay un solo oxígeno, se escribe la palabra mono, que quiere decir 1. Entonces esto se va a llamar monóxido, la palabra T, y en este caso como hay uno solo, entonces digo de magnesio. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a trabajar aquí el sodio. Entonces el metal es el sodio. Te digo sodio, elemento libre, su número de oxidación es 0, más el oxígeno, elemento libre, su número de oxidación es 0, produce. Coloco primero el metal, que es sodio, y luego el oxígeno. Ya sabemos que en las reglas el oxígeno trabaja con 2 negativos. Aquí sabemos entonces que el sodio es un alcalino. Los alcalinos se encuentran en el grupo 1 y los elementos del grupo 1A trabajan con 1 positivo. Entonces el sodio trabaja con 1 positivo. Ahora miramos los números de oxidación, debe dar 0. Si no da 0, entonces invierto. Más 2, aparte en un ladito digo más 1 menos 2. ¿Cuánto me da? Lógicamente me da 1 negativo. La regla me dice que debe dar 0. Como no me dio 0, entonces invierto en forma de X. El 1, que era del sodio, miremos aquí el número de oxidación. 1 sin signo pasa al oxígeno. Se supone que aquí ya hay un 1, ya lo bajé. Y el 2 sin signo pasa, que es del oxígeno, pasa para el sodio. Entonces decimos en forma de X, una X aquí van bajando. Entonces tengo, ¿cuántos sodios? Un sodio, un oxígeno. Ahora sí, multiplico siempre de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. 1 por 2, 2 positivo. Entonces yo tengo 2 positivo y aquí sí, 2, aquí tengo 1, 2 por 1, 2, 2 negativo. A 2 positivo le quito 2 negativo, me dio 0. Como tengo un número par y un número impar, lo dejo así, porque cuando los dos números son pares, debe dividirse por 2. En este caso no lo divido porque tengo un número impar. Ahí ya terminé el óseo. Ahora le damos el nombre. Entonces primero vamos a ver en la nomenclatura común o tradicional. Entonces se coloca la palabra D cuando hay un solo número de oxidación. En este caso, que estamos trabajando el sodio, si miramos la tabla periódica, el sodio trabaja solamente con 1 positivo. Cuando hay un solo número de oxidación, se coloca la palabra óseo, la palabra D y el nombre del elemento. Entonces, en este caso, en la nomenclatura común o tradicional, su nombre va a ser óxido, la palabra T y el nombre del elemento, que en este caso es sodio. Entonces, óxido de sodio. En la nomenclatura stop, entonces lo mismo, otra vez colocamos la palabra óxido, la palabra T, el nombre del elemento que es sodio y en paréntesis colocamos el número de oxidación del elemento. El elemento está trabajando con 1 positivo, entonces lo colocamos ya en número romano 1, de óxido de sodio entre paréntesis 1. En la otra nomenclatura, que es la nomenclatura sistemática, depende de la cantidad de oxígenos y depende de la cantidad de elementos. En este caso, ¿cuántos oxígenos tengo? Aquí hay un 1, entonces se va a llamar en la sistemática, va a recibir el nombre monóxido porque es uno solo, monóxido, la palabra T. Aquí ¿cuántos sodios hay? Cuando hay 2 se dice di. Entonces monóxido de di, porque tengo 2 sodios y ahí sí di sodio. Bueno, vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a trabajar el cobre. Ustedes van a ir consultando si el elemento presenta un nombre especial o proviene del latín o depende del país donde se descubrió. En este caso vamos a hablar del cobre. El cobre
Este elemento viene del cuprum. ¿Sí? Entonces el cobre, su símbolo es Cu. ¿Por qué Cu? Porque este viene del latín cuprum. Entonces del latín tomaron el primer elemento que es la C, que es mayúscula, y el otro minúscula. El cobre trabaja, presenta dos números de oxidación, trabaja con 1 más 1 y trabaja con 2. Presentan dos números de oxidación. Bueno, entonces vamos a hacer primero en la nomenclatura común o tradicional. Bien, cuando en la nomenclatura común o tradicional, cuando hay dos números de oxidación, ustedes miren la tablita que les mandé a hacer en la guía. Como hay dos números de oxidación, entonces el cobre, hagámoslo aquí más arribita, decimos cobre. Vemos en la tabla que el cobre trabaja con 1 positivo y con 2 positivo. Cuando trabaja con dos números de oxidación, el número menor va a ser oso. Y el número mayor, en este caso, que es 2, su terminación va a ser ico. Esto va a ser en la común o tradicional. Entonces, como viene el cuprum, entonces se llamará óseo cuproso cuando trabaja con 1 y óseo cúprico por cuando trabaja con el número mayor, que es 2. En este caso la vamos a hacer entonces con 1. Entonces decimos cobre, elemento libre 0, su número de oxidación, más oxígeno, elemento libre, su número de oxidación es 0. Hay un reaccionante, otro reaccionante, la flechita que me dice produce y vienen los productos. Para formar entonces ya dijimos los óseos, primero colocó el metal, en este caso el cobre. Y después colocó el oxígeno. Voy a trabajarlo en este caso, como estoy con la común, voy a primero a trabajar con 1. Entonces el oxígeno siempre trabaja con 2 negativo. En este caso lo voy a trabajar con 1. Con 1 positivo. A 1 positivo le quito 2 negativos, me da 1 negativo. Como no me dio 0 al sumar los números de oxidación, entonces invierto. ¿El 2 de quién es? El 2 es del oxígeno. El 2 va a pasar para el azufre, voy haciendo como una X aquí. Entonces el 2 pasa para el cobre y el 1, que es del cobre, pasa para el oxígeno. Lo bajamos. Pero cuando es 1 no se coloca. Aquí, ¿cuántos oxígenos tengo yo? Ahora sí multiplico. 1 por 2, 2 positivo. 2 por 1, 2 negativo. A 2 positivo le quito 2 negativo, me da 0. No tengo que dividir porque tengo un par y un impar. En el caso que fueran los dos pares, este lo tendría que dividir por 2 y este por 2. Pero como hay uno impar, se queda aquí, ya terminé el ejercicio. Entonces, en la nomenclatura común, en este caso, vemos que el nombre va a ser óxido. Ya no va a ser la palabra de, porque es cuando hay un solo número de oxidación. En la común es cuando hay dos números de oxidación, el menor oso y el mayor ico. En este caso lo trabajé con 1, miremos aquí. Entonces va a ser oso. Entonces se va a llamar óxido cuproso. En la nomenclatura stop. Entonces se va a escribir, ya no va a llevar la palabra cuproso, entonces si no va a ser óxido, ya la vimos, perdón, óxido de cobre, porque estamos con el elemento cobre. Entre paréntesis colocamos su número de oxidación. ¿Con cuánto está trabajando el cobre? Con 1, entonces entre paréntesis 1, el número romano. Ahora el nombre en la nomenclatura. En la nomenclatura stop. Entonces, perdón, en la sistemática, porque ya la acabamos de hacer la otra. Sistemática. La cantidad de oxígenos, ¿cuántos oxígenos tengo? Uno solo. Entonces nuevamente se va a llamar monóxido de la palabra di, porque hay dos. Entonces di quiere decir 2 y el elemento cobre, entonces monóxido de di, cobre. Bien. Ya lo trabajamos con 1, ahora lo voy a trabajar con 2. Entonces, lo colocamos aquí.
Este mismo elemento lo trabajamos con 2. Entonces decimos cobre, número de oxidación 0, más el oxígeno, número de oxidación 0, dos reaccionantes, produce primero el metal, cobre, y luego el oxígeno. El oxígeno, en este caso, siempre está trabajando con 2 negativos, y en este caso lo voy a trabajar ya no con 1, sino con 2. Entonces lo trabajo con 2 positivos. Miremos la suma algebraica. A 2 positivos le quito 2 negativos, me da 0. No debo invertir porque ya me dio 0. Ahí ya terminé el ejercicio. Ahora le damos el nombre. En la nomenclatura común o tradicional se va a llamar óxido cúprico. ¿Por qué cúprico? Porque está con el número de oxidación mayor. Entonces, óxido cúprico. En la nomenclatura stop, entonces se va a llamar óxido de cobre. Acuérdense, en la stop, abro paréntesis, ¿con qué número de oxidación trabajo? Con 2. En este caso, entonces coloco 2 con número romano. Y en la sistemática, solamente la cantidad de oxígenos y la cantidad de oxígeno. De monóxido, porque hay uno solo. Entonces se va a llamar monóxido de, como hay uno solo, entonces de cobre. De cobre. Bueno, chicos. Ahora vamos a ver otro ejemplo aquí, que son el plomo. Así todos los óxidos se forman de esta manera, el plomo. Entonces plomo, Pb, el plomo trabaja con 2 y con 4. El plomo también es un elemento que viene del latín, y el plomo se dice plum, bun. Entonces, por eso su símbolo se le coloca Pb, plombón. Vamos a hacerlo primero con la nomenclatura tradicional o común. Si nos damos cuenta, la tradicional o común trabaja con 2 números de oxidación. En este caso, la menor va a ser oso y la mayor va a ser ico. Lo voy a trabajar primero con 2. Entonces digo plomo, número de oxidación 0, más oxígeno, número de oxidación 0, produce, primero coloco el metal, en este caso el metal es el plomo, y después el oxígeno. Bien, el oxígeno siempre trabaja con 2 negativos. En este caso dije que lo voy a trabajar con 2 positivos. A 2 positivos le quito 2 negativos, ya quedó el ejercicio. No tengo que hacerle nada más. Para el nombre, en la tradicional se va a llamar óxido plúmbico. Plum del latín, ico, porque está trabajando con número de oxidación mayor. En la nomenclatura stop se va a llamar óxido de plomo, entre paréntesis el número de oxidación, está trabajando con 2, el número romano lo coloco, número de oxidación 2. En la sistemática, lo mismo, depende de la cantidad de oxígenos que haya, hay uno solo, se llamará monóxido, la palabra de, porque hay un solo plomo, entonces de plomo, monóxido de plomo. Bien, ahora voy a trabajar con 4. Es decir, con el número de oxidación mayor. Primero en la común o tradicional. De común o tradicional. Entonces tenemos plomo, número de oxidación 0, más oxígeno, número de oxidación 0, produce. Coloco primero el metal, que es plomo, y luego el oxígeno. El oxígeno siempre trabaja con 2 negativos, y en este caso voy a trabajar el plomo con 4. 4 positivos. Miremos aquí, chicos, lo que yo les decía. A 4 le quito 2. ¿Qué me da? Me queda 2 positivos al hacer la suma algebraica. Me queda 2 positivos. Debe darme 0. Entonces, miremos aquí bien. 4 positivo
menos 2 negativo, ¿cuánto me da? 2 positivo. ¿Qué dice la regla? Que me debe dar 0. Como no me dio 0, entonces bajo los números en forma de X. El 4 que era del plomo, ¿a dónde va a bajar? Al oxígeno. Y el 2 que era el oxígeno va para el plomo. En la mitad siempre se coloca entre el elemento. Entonces me quedó 2 plomos, 4 oxígenos. Aquí miremos bien, observemos que este número es par y este número es par. Cuando los dos son pares, debemos dividir siempre por 2, cuando son pares. Cuando los dos números son pares en el compuesto, se divide por 2. Entonces, pasémoslo aquí, ¿cómo me quedaría? Plomo más oxígeno produce plomo y oxígeno. Entonces, 2 dividido en 2 me da 1. ¿Cuántos plomos? Un plomo. Y ahora, 4 oxígenos dividido en 2 me va a dar 2. Entonces, ¿cuántos oxígenos me van a quedar? 2. Coloquémosle los números de oxidación. Se trabaja con 2 negativos y este me está trabajando con 4 positivos. Ahora sí digo, aquí tengo un 1, ¿no? 4 por 1, 4 positivo. Y 2 por 2, 4 negativo. A 4 positivo le quito 4 negativo, dio 0. Entonces siempre, chicos, no se les olvide que cuando los dos son pares, debe dividirse por 2. Entonces aquí tengo un 2. 2 dividido en 2 me da 1, ¿no es cierto? Me da 1. Aquí por eso coloco un plomo. Y aquí vemos el oxígeno. ¿Cuántos hay? Hay 4. Tengo 4 dividido en 2 me da 2. Por eso coloqué este 2. Entonces no se les olvide. Siempre que sean pares, debe dividirse. Bueno, entonces este es el ejercicio final. Al dividir por 2 me quedó aquí esto. En la nomenclatura común o tradicional, este elemento se va a llamar óxido, porque en la común o tradicional, plúmbico. Plúmbico. Terminación ico porque trabajó con el número de oxidación mayor. En la nomenclatura stop, entonces en la stop se va a llamar óxido de el elemento plomo, siempre en la stop abro paréntesis y coloco el número de oxidación. ¿Con cuánto trabajo el plomo? Con 4. Entonces en número romano sería 4, ¿no es cierto? En la sistemática, entonces, ¿cuántos oxígenos tengo? 2. Cuando tengo 2, usted miren la tablita que dice cuando hay 2, puedo colocar di o bi. Voy a colocar, este compuesto se llama bióxido de plomo, se llama plomo porque hay uno solo, dióxido de plomo. Bien, chicos, vamos a hacer otros ejercicios, vayan mirando ahí para que vayan quedándoseles. Vamos a hacer otro que esté en la guía. Ya hicimos el plomo, hicimos el cobre. Ahora, entonces, terminamos con el hierro. Les voy a explicar el hierro. No todos los elementos vienen del latín, ¿sí? Ya tenemos el hierro. El hierro es un metal, por lo tanto va a formar un óxido básico. Hierro. Entonces el hierro, su símbolo es Fe. Si vemos la tabla que tenemos allá, el hierro tiene números de oxidación 2 positivo y 3 positivo. El hierro viene del latín ferrum. Entonces, simplemente cogieron para dar el nombre el primer elemento que es F y el segundo que es Fe. Por eso colocaron el símbolo Fe. Entonces, primero lo voy a trabajar con 2. Voy a hacerlo primero en la nomenclatura común o tradicional. Entonces, cuando en la nomenclatura común o tradicional, el menor más pequeñito es oso y el mayor es ico. Entonces, vamos a hacer hierro más oxígeno, número de oxidación 0, número de oxidación 0, tengo un reaccionante, tengo otro reaccionante, la flechita que quiere decir produce. Para formar óxido básico primero coloco el metal
en este caso el metal es el hierro, y luego coloco el oxígeno. El oxígeno trabaja con 2 negativos, lo voy a trabajar en este caso con 2 positivos, entonces, con 2 positivos. Miremos aquí, a 2 positivos le quito 2 negativos, me da 0, no tengo que invertir porque ya me dio 0, ahí ya terminé el ejercicio. Para darles el nombre, entonces tenemos en la nomenclatura común o tradicional. En la común o tradicional se llamará óxido, en la común o tradicional es en este caso oso, porque está trabajando con menor, y entonces como viene el ferrún, entonces se le quita run, un, y me quedará óxido ferroso. El un se cambia por oso. En la nomenclatura stop, entonces, coloco la palabra óxido, la palabra de, el nombre del elemento, en este caso es el hierro. Abro paréntesis y veo con cuánto trabajé el hierro, lo trabajé con 2. Este 2 lo coloco en número romano, de óxido, número de oxidación 2. En la sistemática, la cantidad de oxígenos hay uno solo, entonces en la sistemática será monóxido de, ¿cuántos hierros uno? Entonces solamente de hierro. Bueno, ahora lo voy a trabajar con 3. Entonces tenemos hierro más oxígeno, 0, número de oxidación 0, número de oxidación 0, produce hierro y oxígeno. El hierro lo trabajo con 2 negativos y el oxígeno con 2 negativos y el hierro con 3. Con 3 positivos. Miremos aquí, chicos. A 3 positivo más 3 le quito 2 negativo. La regla dice que me debe dar 0. Pero miremos, a 3 le quito 2, me queda 1 positivo. Como no me dio 0, entonces, ¿qué hago? Acuérdese que debo invertir en forma de X. El 3, ¿de quién es? Desde el hierro, su número de oxidación. El 3 en signo va a pasar al oxígeno, baja, pegadito, aquí pegado al oxígeno. El 2 de quién es? Del oxígeno va a pasar para el hierro. Entonces, pegado a él, voy bajándolo. Miremos que se forma una X aquí. Entonces bajó y el 2 quedó aquí. Invertí el 2 para acá y el 3 para acá. Ahora miro si los dos son pares. Si los dos son pares, acuérdense que se debe dividir por 2. Pero vemos que aquí hay un par y hay un impar, se deja así. Ahora sí multiplico 3 por 2, 6 positivo, 2 por 3, 6 negativo, a 6 positivo le quito 6 negativo, me dio 0, ahí ya terminé el ejercicio. Entonces ya tengo el óseo. Entonces me va a quedar F2 o 3, 2 hierros, 3 oxígenos. Ahora nomenclatura común o tradicional, entonces vimos que la trabajamos con número de oxígeno mayor, su terminación va a ser ICO. Entonces en la nomenclatura común o tradicional se va a llamar óxido, aunque aquí no me queda espacio, óxido va a llamarse férrico. Y ahora entonces vemos en la nomenclatura stop, siempre coloco óxido de del nombre del elemento, en este caso hierro, óxido de hierro. ¿Y con cuánto está trabajando el hierro? Está trabajando con número de oxidación 3, entonces en paréntesis digo 1, 2 y 3. Ahora, en la nomenclatura sistemática, ¿cuántos oxígenos hay? Miren la tablita que les dije. En la sistemática dice que cuando hay 3 oxígenos se coloca la palabra tri y se le agrega óxido. Entonces, como hay 3 oxígenos, entonces ya digo, en la sistemática tri, porque hay 3 trióxido, hay 2, entonces la palabra di, porque tengo aquí un 2, entonces de hierro. Bueno, chicos, ya entonces hacemos ya lo que es lo de óxidos básicos.
En la próxima vamos a ver óseos ácidos. Entonces comenzamos y nos vemos. Les explico la siguiente guía. Y muchachos, que tengan un buen día y nos vemos en la próxima guía. Chaito.